tenemos aquí a la nutrióloga Mayra García. Te estaba haciendo la presentación. Sí, gracias. Es la nutrióloga Mayra García. Ella es especialista en nutriología. Hizo su especialidad en Monterrey, en el Hospital Universitario de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tiene varias certificaciones y cursos. Mayra es muy aplicada y ella tiene una certificación como dietista para la fertilidad por la ENLA de Australia. Tiene un diplomado en nutrición y suplementación de salud hormonal. Tiene cursos de dieta baja en FODMAPs por la Universidad Monash de Australia. Hace guardias y suplencias en nutrición clínica en el Hospital de Alta Especialidad en el ISSSTE de Michoacán. Además, también está en la dirección del Instituto de Capacitaciones en Nutrición Clínico Deportivo INED en Morelia y es miembro académico de la Alianza en Nutrición y Salud Hormonal y además es colega en el Colegio Mexicano de Nutriólogos Renales, que fue donde tuvimos la fortuna de coincidir y de conocernos. Y pues ahora es un gusto de verdad para mí, querida Mayra, tenerte aquí en este espacio donde vamos a poder hablar un poquito sobre la menopausia. Bienvenida y muchas gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias, Elia. Te agradezco mucho la presentación, te agradezco la invitación y efectivamente tuve yo también la oportunidad de conocerte y pues aquí estamos para hablar un poco acerca de un tema que no es tan nuevo, pero que pareciera nuevo justamente en el sentido de tomarle más importancia y ver todo el papel que tiene la nutrición y por supuesto los que nos dedicamos al área de nutrición. Claro, porque como que muchas veces pensamos que la menopausia pues es algo por lo que vamos a tener que transitar eventualmente las mujeres y además como que es algo que nos toca y hasta casi sufrirle, ¿no? Como que pareciera que no hay alternativas o que es algo que puede llegar a ser tortuoso y no hay más que hacer que transitarlo y pues la realidad es que no. Ya lo veremos ahorita, nos harás el gran favor de instruirnos, tú que eres la mera, la especialista. Y bueno, primero que nada, poner un poco de contexto aquí a nuestra audiencia de que decidimos hacer este en vivo con respecto a este tema de la menopausia, precisamente porque en octubre tuvimos la conmemoración, ¿verdad?, del Día de la Concientización de la Menopausia. Así es, miren, a lo mejor muchos de ustedes ya lo han escuchado, de manera internacional cada vez más se suman meses que están dedicados a a hacer la concientización acerca de todo lo que tiene que ver con salud hormonal femenina. En septiembre fue el mes de concientización contra el síndrome de ovario poliquístico y justamente octubre, siendo específicamente el 18 de octubre, fue el día de concientización acerca de la menopausia. Entonces ya estamos viendo que desde unos años para acá, justamente a nivel internacional, se está promoviendo mucho la concientización sobre salud hormonal. Justamente por eso tengo tiempo dedicándome a esta área, porque de verdad es muy amplia y son muchas cosas las que se pueden hacer, sobre todo desde el área de nutrición, que evidentemente tú, igual que yo, al ser colegas de esta área, sabemos que la nutrición impacta desde la prevención, durante y después de. Entonces, a mí me da mucho gusto que cada vez sepamos más de esto en México, que tengamos pues esta apertura de que justamente veamos que hay un área de especialización para cada cosa y que le tomemos, como dices tú, importancia. Porque de repente tenemos la información y vamos a hablar en esta plática, en esta charla, dirigida justamente a los pacientes para que nos entiendan totalmente. Y de repente como paciente pensamos que la menopausia es algo que le da a una señora de 50, 55 años y que de hecho, digo, es muy joven, Claro. Pero no sabemos que la menopausia de hecho puede ser desde los 45 hasta los 50, 55 años. Entonces, particularmente yo, pues estoy a casi 5 años de ya iniciar en esta etapa. Y es una edad muy joven en la cual podemos hacer mucho y como bien decías tú, no tener que llegar a tener, digamos, como tal la menopausia, que significa el cese total de la menstruación, y yo haber pasado durante 5 o 6 años antes con síntomas que pude haber no padecido y sobre todo con los factores de riesgo que va a llevar el haber transitado de esta manera no tan saludable por toda esta etapa. Entonces, pues Claro. definitivamente es una etapa de mucha importancia.
Y esto que decía sobre la edad, Mayra, lo voy a retomar para como punto de partida, porque justamente si no concientizamos que, por ejemplo, la menopausia puede iniciar desde estas edades tan tempranas, pues a lo mejor una mujer de 45, 48 años de pronto empieza a tener algunos síntomas, algunos malestares desconocidos para ella y que no necesariamente va a asociar a la menopausia. Y también hasta cierto punto empezar a quitar ese estigma de si tienes menopausia, eres menopáusica o estás menopáusica o ya estás vieja, o sabes, o sea, como el estigma que de pronto puede llegar a tener una fase que es natural y por la que eventualmente vamos a transitar todas en esta vida, ¿no? Entonces, pues de verdad, Mayra, que este tema nos va a dar para muchísimo y me encantaría que ya que empezaste por ponernos en contexto sobre la edad, cuéntanos qué es como tal la menopausia, cómo podemos saber qué es. Ok. Justamente quisiera empezar diciéndoles que no nos centremos en la edad, porque yo sé que quienes estamos más cerca, como que decir 45 años de repente puede generar este shock o este estrés en una mujer. Pero sí tenemos que saber que hay muchos conceptos y que para hacerlo muy fácil podemos clasificarlo en una etapa que se llama perimenopausia, que su nombre, como lo dice Peri, es alrededor de la menopausia. Es todo lo que nosotros podemos hacer y toda la transición que tenemos a lo largo de esta etapa llamada ya tal cual menopausia. Entonces, la perimenopausia pudiera empezar a los 45. Sí sabemos que una mujer puede tener como tal menopausia desde 45, 46, como dije, hasta los 50. Menopausia significa que durante un año, durante 12 meses, dejaste de menstruar. Entonces, sí habrá quien lo tenga. Sin embargo, hay que pensar, si lo hablamos como de manera saludable, que alguien puede empezar a transitar a los 45, y esa es la intención, de hecho, del área de nutrición, que la mujer empiece a transitar a los 45 para que la edad saludable, cuando ya le llegue el cese total de la menstruación, pueda ser a los 50, 52, incluso 53 años. ¿Por qué? Porque eso nos va a dar más tiempo de evidentemente tener más salud y evitar los factores de riesgo cuando ya se tiene el cese total de la menstruación. Entonces, como les decía, existe la etapa de la perimenopausia, que va a ser diferente en cada mujer, pero que es la transición durante, donde ya se ven algunos cambios. ¿Cuáles son estos cambios? Como tal, no es el cese total de la menstruación, sin embargo, ya tu ciclo menstrual no es igual a como tú lo vienes conociendo. Empieza a haber por ejemplo, si yo duraba 3, 4 días, a lo mejor ya reduce el tiempo, ya en vez de menstruar 5 días, empiezo a menstruar un mes 3, al otro 4, el volumen de pérdida de sangre también cambia. Sí se ha reportado que en este trance de la perimenopausia ya podemos ver algunos síntomas, como por ejemplo sofocos, que es como el más común. Y que aparte quiero dejar algo también claro, porque he escuchado a muchas pacientes decir, a mí no me llegó como tal la menopausia, porque la asociamos mucho a que son los síntomas. O sea, como yo no sufrí sofocos, como yo no tuve insomnio, como yo no tenía estos bochornos, que es como realmente los conoce la gente, entonces yo no transité. No, todas vamos a transitar y por eso se llama perimenopausia. Y lo que va a suceder dentro de mi cuerpo le va a suceder a todas las mujeres. ¿Qué ventaja y qué bueno aquella mujer que tuvo la suerte de no tener que lidiar con estos síntomas? Sin embargo, va a pasar por ella en lo que nos respecta al área de la salud. Vamos a considerar que de todas formas, ahorita entramos en ese tema, va a tener cambios dentro de su cuerpo y eso es lo que vamos a tratar de controlar para los factores de riesgo. Entonces, bueno, retomando como dices tú la pregunta específica, ese es el periodo que es transitar, donde ya tengo algunos síntomas, bochornos y cambios sobre todo en el ciclo menstrual. Por eso es importante que las mujeres en etapa más joven sí conozcan su ciclo menstrual. Cómo menstruo, cuánto tiempo duro, para que nosotras mismas vayamos viendo esos pequeños cambios, pero que ya nos dicen, oye, estás entrando en la perimenopausia. Y luego de ahí ya vendrá la menopausia, donde ahora sí esos cambios de que duraba 5 días y ahora nada más menstruo 2, de repente resulta que ya definitivamente pasa todo un año y yo no reglé nada. Entonces, ¿qué significa eso? Que definitivamente bajó una hormona que se llaman estrógenos y que definitivamente ya no se produce a nivel del sistema reproductor femenino y que ya no estoy reglando.
ya se cesó por completo la menstruación. ¿Y qué Es como, significa eso? perdón. Que ya no estoy ovulando. Significa tal cual que ya no voy a ovular. Porque quiero dejar esta parte, si bien no es mi área de expertise, no, ahorita voy a entrar a nutrición, pero también dejar claro que en la etapa de la perimenopausia, el hecho de que cambien los ciclos no quiere decir que la mujer no puede embarazarse, porque de todas formas se está ovulando. No, no de manera a lo mejor igual, a lo mejor no es la misma calidad la de los óvulos, sin embargo, tiene el riesgo de poder seguirse embarazando. Pero una vez que ya lleva un año, 12 meses de no menstruar, ahí sí ya diríamos que la reserva de óvulos de poder embarazarme ya definitivamente cesó. Claro, que era justo lo que iba a mencionarte, que como tal, ya por definición, la menopausia es el cese de la fertilidad o el punto final a la etapa fértil de nuestra vida, ¿no? Así es. Y entonces ahí, explicándoselos, espero muy sencillo, nosotros tenemos una hormona, bueno, tenemos dos hormonas que se llaman estrógeno y progesterona que producimos cada vez que ovulamos. Entonces, cuando llega la menopausia, que estamos ya en el tema claro de que ya es el cese total de esta menstruación, quiere decir que ya no estoy generando estas dos hormonas, que es el estrógeno y la progesterona. Y ahí es donde justamente viene la importancia de saber esta información y de poder cuidarme con antelación. Porque una vez que cesa toda esa creación de esta hormona llamada estrógeno, hay que entender que cuando yo lo producía a nivel del sistema reproductor femenino, pues me daba muchas otras ventajas que no nada más era ovular, o como bien dices tú, o tener fertilidad, poder tener un embarazo. El detalle es que el estrógeno, en términos sencillos, favorece, por ejemplo, lo que es mantener saludable el hueso. Yo les digo, Claro, vamos a entenderlo muy simple, es como el hueso todo el tiempo se está regenerando. Las que se han hecho tratamientos de quitar como células muertas, el estrógeno favorece que quitemos como esa parte y luego el hueso se vuelva a formar cada vez más fuerte y mantenerlo saludable. Entonces, al momento de que la mujer entra en la menopausia, ya no hay estrógeno, el primero en sufrir las consecuencias, digamos que es el hueso, porque entonces la mujer tiene más riesgo de que su hueso se esté degenerando, más no volviéndose a regenerar. Por eso claro. la menopausia, el primer factor de riesgo es tener Y osteoporosis. si a este riesgo le sumamos, por ejemplo, a lo mejor aquellas mujeres que han tenido embarazos y que a lo mejor no estuvieron adecuadamente suplementadas, pues el riesgo de osteoporosis, por lo tanto, el riesgo de fractura, de pérdida de hueso, pues es muchísimo, ¿no? Que eso también es algo súper importante. Sé que no es el tema, pero recordar que hay momentos en los que incluso tenemos que empezar a realizarnos estudios de densitometrías óseas para conocer también la salud de nuestros huesos, porque definitivamente todo nuestro cuerpo está conectado y esta parte de las hormonas reproductivas, de las hormonas sexuales, tienen un papel más allá que solamente hacernos menstruar mes con mes, ¿no? Justamente por eso yo quería hacer la aclaración de que el hecho de que la paciente, por fortuna, no haya vivido los síntomas, no quiere decir que no tenga los mismos factores de riesgo que todas las mujeres que vamos a transitar por ahí. Porque una cosa es que a lo mejor no haya yo presentado los bochornos, que ahí vamos a decirlos brevemente, los síntomas normalmente son bochornos, resequedad vaginal, la cual te impide a veces tener relaciones, se adelgaza el cabello, entonces empieza a haber mucha pérdida de cabello, empieza a haber piel reseca, empieza a haber dolor a veces articular, empieza a haber sobre todo insomnio, se padece mucho, no se puede dormir, conciliar bien el sueño, eh, entre otras cuestiones que voy a decir más adelante, pero en general es eso. Entonces muchas veces las mujeres piensan que como no pasaron por eso, entonces no transitaron por, pero insisto, a todas nos va a pasar y retomando, pues entonces cuando cesa el estrógeno, entendiendo que funciona para ayudarme a mantener fuerte el hueso, pues entonces tengo el riesgo de tener osteoporosis y como bien lo mencionas, pues la osteoporosis es tener riesgo de fractura. De Claro. ahí también los estrógenos dentro de en la mujer que somos, que los producimos en altas cantidades, nos ayudan cada vez que los estamos generando a mantener bajo lo que llamamos el riesgo cardiovascular. Quiere decir que el estrógeno favorece que el colesterol esté en niveles más saludables,
En la mujer favorece que el llamado colesterol malo se mantenga a raya y haya más colesterol bueno. Favorece que, digamos, el tejido de lo que tiene que ver con nuestra circulación tenga como más flexibilidad y la presión, digamos, la que conocemos como la presión arterial, se mantenga estable. Por eso es que justamente las mujeres en etapa joven tenemos menos riesgo cardiovascular que un hombre, gracias a los estrógenos. Entonces, una vez que pasas a la menopausia y que estos disminuyen, pues entonces yo podría decirles en términos como sencillos que entonces uno de los factores de riesgo para esa mujer va a ser osteoporosis y, por supuesto, el riesgo cardiovascular. ¿Qué quiere decir? Voy a empezar a tener colesterol elevado, voy a empezar a tener más colesterol del malo y tengo riesgo de empezar a tener hipertensión, por esto que acabo de mencionar. Entonces, bueno, de ahí es como entramos a lo que nos referimos con llegar saludable a la menopausia, el estar previniendo, ¿no? Y como bien decías tú, pues desde saber que en el momento de la perimenopausia puedo hacerme ciertos estudios, puedo empezar a usar suplementos, puedo empezar a cambiar mi tipo de alimentación, mi estilo de vida, empezar a hacer a lo mejor actividad física si es que no la realizaba, porque bueno, de manera metabólica o lo que es más de salud en concreto sería esos dos riesgos, osteoporosis y riesgo cardiovascular. Sin embargo, aquí viene la otra. ¿Qué pasa cuando disminuye también el estrógeno? Que la mujer empieza a tener un reacomodo en su composición corporal. Es decir, vamos a ser más propensas a acumular grasa y a disminuir la masa muscular. Y sobre todo vamos a empezar a acumular grasa que le llamamos nosotros visceral, que significa grasa alrededor de un órgano. Entonces eso nos va a poner en riesgo de justamente ser susceptibles a aumentar esta grasa visceral, a tener más riesgo de, por ejemplo, una prediabetes, una diabetes. Y hablando, por ejemplo, de la composición corporal, justamente, si estamos hablando de que los mismos estrógenos o la disminución en los estrógenos promueve la osteoporosis y además empezamos a tener menos masa muscular, más masa grasa, pues también pensando ya después en una etapa adulta, de adulto mayor, ya en la vejez, pues también qué calidad de vida vamos a tener, qué movilidad podremos tener o qué de funcionalidad podríamos estar esperando si el hueso y los músculos, que son nuestros tejidos de sostén y de movilidad, están pues así de dañados, ¿no? Y exactamente. Ahora nos empezaste a platicar un poquito ya sobre suplementos. A ver, platícanos, entremos en materia, Mayra. ¿Qué tiene que ver la nutrición? ¿Cómo puede ayudar a nuestras mujeres a transitar la menopausia de una manera más saludable, la alimentación y particularmente pues la nutrición? Bueno, voy a empezar por, primero, la alimentación. La alimentación se tiene que basar en esto que estamos comentando. Si yo ya sé, vamos a englobarlos, que los factores de riesgo es tener colesterol malo y no bueno. Después, que voy a tener riesgo de aumentar la presión. Tercero, la cuestión con mi hueso, riesgo de osteoporosis. Y por supuesto, la cuarta, que voy a tener riesgo de tener resistencia a la insulina o poder generar prediabetes. Entonces, en esos 4 puntos, la dieta se tiene, bueno, el plan de alimentación saludable tendría que ser justamente en la primera parte de la osteoporosis, empezar a consumir alimentos ricos en vitamina D, como lo son los pescados grasos o incluso la yema del huevo, porque muchas veces se tiene que consumir de manera adecuada. Pero vamos a hablarlo desde la generalidad. Entonces, empezar a consumir ciertos alimentos. De ahí empezar a ver... Perdón, te voy a hacer nada más un breve paréntesis de cómo aquí rescatar la importancia de no satanizar justamente a los alimentos. Sé que también por ahí iba tu comentario de la yema del huevo, porque cuántas veces tenemos la creencia que no sé de dónde sacamos de que las claras son lo más saludable y como si, casi como si la yema fuera el pero de un huevo, ¿no? Como, híjole, es muy bueno el huevo, pero tiene yema, pero quítale la yema. Y para nada, o sea, tiene vitamina E, tiene vitamina D, que son súper escasas en los alimentos y pues hay que aprovechar. Y que sabes qué, digo, no, como dices tú, no es el tema, pero la verdad es que las mismas encuestas de Salud han mostrado cómo si hay deficiencia de vitamina D, o sea, es decir, la 25-OHD en la población, pese a que somos un país que no somos un país
se me fue la palabra, pero, o sea, No, sí nos exponemos al sol. Y aún así hay mucha deficiencia. Yo particularmente en el área de salud hormonal femenina es un parámetro bioquímico que siempre solicito y la verdad es que la mayoría de las mujeres tiene deficiencia de vitamina D. Entonces, como dices tú, no hay que satanizar. Ahora, yo lo hablo desde la generalidad porque evidentemente se tiene que personalizar. La intención es que las mujeres puedan tener esta información y digan, entonces sí necesito ir con un nutriólogo, porque el hecho de tener menopausia no es un padecimiento, es una etapa natural de la mujer. Sin embargo, hemos platicado que podría yo evitar muchas cosas si me dan una alimentación basada en que voy a entrar a la menopausia, ¿no? Entonces, como te decía, pues el caso de la osteoporosis es volver a mirar a los alimentos que me van a dar vitamina D, calcio, que solemos de repente dejarlos muy de fuera por también ciertas cuestiones de moda, algunas cuestiones de ya no voy a consumir este tipo de productos y demás, ¿no? Posterior a eso yo le sumaría la fibra, o sea, la alimentación tiene que ser alta en fibra, ¿por qué? Porque yo voy a tener riesgo, como decíamos, de tener más grasa visceral, de tener que lidiar con que a lo mejor haya resistencia a la insulina, y siempre la fibra me va a ayudar a mantener en equilibrio la forma en la que se absorben los carbohidratos. Y por supuesto elegir no nada más la fibra, sino también elegir alimentos de índice y de carga glucémica baja, ujú, que propiamente sería, pues si damos algunos ejemplos, serían verduras de hoja verde y las frutas podrían ser todas las verdes, zarzamora, fresa, etcétera. O sea, es decir, no estamos satanizando ninguna fruta, pero tengo que preferir este tipo de alimentos para que yo, que no tengo esta cuestión de diabetes ni prediabetes, prevenga para evitar justamente los picos de glucemia. Y luego de ahí yo agregaría, si me voy igual en orden, como estamos hablando del riesgo de alterar la presión, pues tenemos que cuidar el consumo de sodio, que ojo, no es precisamente satanizar y quitar la sal. Existen claro, sal bajas en sodio, pero que siguen teniendo yodo. Y al final la mujer también necesita yodo porque también entramos en una fase de riesgo de cómo se modifica nuestra tiroides. Y la tiroides necesita yodo. Sin embargo, consumimos sodio en muchos otros alimentos y de repente solo pensamos en la sal. Ay, entonces hay que quitar la sal, pero ¿qué pasa con las bebidas hidratantes? ujú, Gente que consume bebidas sin necesidad en el sentido de que no están como tan deshidratados y están tomando bebidas hidratantes altas en sí, glucosa, en electrolitos. El tomar exceso de agua mineral que tiene sodio, los embutidos, los enlatados. Entonces muchas veces ahí es donde estamos consumiendo el exceso de sodio y nos quedamos nada más con la idea de la sal. Entonces ahí ya podríamos prevenir esta cuestión de la cuestión de la hipertensión. Y en el caso de todo lo que es el colesterol malo y así, es volver a mirar alimentos que son altos en omega 3. El omega 3 favorece mucho el aumentar el colesterol bueno, que es el HDL, y a la inversa ayuda a reducir el colesterol que le llamamos malo. ujú, Y hay alimentos, por ejemplo, como las semillas de linaza. La linaza en una cucharada te da bastante omega 3 y no es como de repente pensamos, no, es que me van a poner puro salmón y el salmón es muy caro. No, o sea, hay cosas tan sencillas como la linaza, por ejemplo. exacto. La chía incluso, ¿no? Hay algunas semillas que tenemos que podemos incorporar en un montón de preparaciones y que ya nos pueden estar aportando por ahí algo de ácidos grasos saludables. Claro, me parece muy bien. Y coincido Y también con el comentario que hacías perdón, con respecto a lo del sodio, porque eso sucede mucho. Incluso con pacientes que tienen hipertensión, ¿no? O en nuestro caso con los pacientes renales, que piensan que la comida es sin sal. Y en realidad si empezamos a hacer un análisis de consumo y vemos que consumen un montón de productos ultraprocesados, limitando el consumo de esos productos ultraprocesados, bien podrían llevar una dieta en la que puedan agregar una pizca de sal o agregar queso, por ejemplo, que es otro lácteo que es altamente rico en sodio. claro, como te digo, ya cuando uno hace, pues tú lo sabes, la evaluación y todo, hay otros alimentos que nos están sobrepasando del sodio y no precisamente los que casi siempre pues pensamos, ¿no? Y luego ya de ahí, pues obviamente nos iríamos a los suplementos. Y voy a empezar por uno muy importante y que sí quiero hacerles la invitación a que nos escucha. El suplemento, sobre todo en la perimenopausia, sería el de vitamina D.
Pero ojo, la vitamina D es una vitamina liposoluble, actúa como hormona, se almacena en hígado. A lo que voy es, ese suplemento o suplementar vitamina D se da en función de yo saber dónde, qué deficiencia tengo. Entonces, lo más adecuado, lo que yo sugiero es que con quien ustedes se acerquen, les pida un estudio de laboratorio para ver realmente cuál es el nivel de vitamina D y así poder suplementarla, porque la vitamina D, insisto, actúa como una hormona y muchas veces se tiene que prescribir de manera adecuada. Ahora, ¿por qué la vitamina D? Primero, porque sabemos que en México ya empieza a haber deficiencia. Segundo, porque mucha gente a lo mejor puede decir que tiene que ver eso. Lo que pasa es que la vitamina D favorece la absorción de calcio. Entonces, si yo pienso en el hueso y digo, el hueso está formado de calcio, como he escuchado, puedes consumir muchos productos ricos en calcio, pero si no van en concordancia con la vitamina D, no se absorben de manera correcta. Entonces, cuando hablamos de cuestiones óseas o a nivel de la osteoporosis, por eso es que casi siempre suplementamos vitamina D con calcio en conjunto. Entonces, ese sería el primero. Y la otra es, como en la menopausia va a haber una reestructura de la composición corporal donde vamos a tener más riesgo de empezar a acumular grasa. El problema es que la grasa suele secuestrar vitamina D. Es un mecanismo que ya conocemos. Entonces, muchas veces el hecho de tener exceso de masa grasa también está favoreciendo la deficiencia de vitamina D. Entonces, bueno, hacerme el estudio y que me lo prescriban para llegar realmente a poder quitar la deficiencia. Y luego de ahí podría ser el calcio, insisto, en concordancia con la vitamina D, y ahí estaríamos cubriendo esa parte. El otro que ya mencioné, la verdad, es el omega 3. El omega 3, así tal cual, porque de repente tenemos acceso a omega 3, 6 y 9. En esta condición sería específicamente el 3 únicamente. Y pues a veces es bueno también suplementarlo porque si bien vienen los alimentos, muchas veces es necesario dar dosis terapéuticas, que muchas veces los alimentos ya no te permiten alcanzar esas dosis. El otro suplemento que yo Sí, perdóname tantito, solamente te voy a sí, interrumpir aquí con respecto a esto de los omegas 3, que uno, muchas veces los pacientes dicen, son bien buenos los omegas y compran cualquiera que a lo mejor puede tener estas mezclas de 3, 6 y 9. Y la otra que también, si te fijas, yo particularmente he notado que en el omega 3 es, pero amplísima la dosis que puede tener cada cápsula dependiendo del laboratorio. O sea, hay algunas marcas, algunos laboratorios que para poder llegar a una dosis terapéutica tienes que tomarte 6 cápsulas al día y los pacientes sienten que están ya suplementados con tomarse una capsulita. Entonces, aquí solo rescato esto porque justamente lo que decías, este tipo de videos es para concientizar, pero también concientizar de acudan con nosotros, acudan con un nutriólogo porque nosotras somos quienes hacemos la valoración individualizada, vemos sus estudios de laboratorio, su contexto de salud y a partir de ahí se hace una prescripción que es como de cualquier otro medicamento. ¿Cuántas veces, por claro. cuánto tiempo, en qué dosis, a qué hora, con qué alimento o sin alimentos, ¿no? Sí, bueno, suplementación también es un tema muy interesante, pero efectivamente, un suplemento que tú tienes que tomar 4 o 5 cápsulas, no sé si sea el mejor, pero te Uh -huh. aseguro que va a haber otro que te puedo recomendar donde no tengas que tomar tantas cápsulas. Pero Exacto. sí, siempre se tiene que individualizar y yo, como dices tú, pues ir con el profesionista del área de nutrición, porque muchos suplementos, nosotros le decimos tal cual, tienen un timing, un tiempo. Hay algunos que no se consumen con los alimentos. En el área de salud hormonal hay algunos como el inositol que es tan especializado que no se consume junto con alimentos. Entonces, todo eso es algo que seguramente un nutriólogo puede dirigirlos mejor. Pero Claro. sí es bueno que también sepamos que efectivamente podemos utilizar el omega 3. Otro suplemento, por ejemplo, que ese dependerá de cada caso, podría ser la melatonina. ¿Por qué? Porque muchas veces parte de los síntomas de la menopausia y que incluso se dan en la posmenopausia, porque existe esa otra etapa. O sea, una cosa es que ya haya dejado de menstruar porque llevo 12 meses sin tener menstruación y ahí inmediatamente entro en la etapa de posmenopausia. Uh Entonces, -huh. muchas mujeres no concilian el sueño y sabemos nosotros que también hay que tener esta parte de salud en el sueño. ¿Por qué? Porque también regula hormonas, porque controla el cortisol, etc.
Entonces, muchas veces la melatonina puede ayudar bastante. ¿Por qué? Porque nos ayuda a conciliar también el sueño. Y yo diría que de manera general pudieran ser esos, pero cada caso puede individualizarse y habrá algunos otros suplementos y obviamente el último que voy a mencionar, que pues es el de oro, que es justamente utilizar lo que vienen siendo los flavonoides o específicamente isoflavonas, que son ya el específico para este tipo de transiciones, donde las isoflavonas pues no son más que estrógenos naturales. Claro. Estrógenos naturales que también pueden actuar parecido al estrógeno. ¿Y qué van a hacer? Pues me van a ayudar a mantener la salud del hueso, me van a ayudar a controlar los síntomas y me van a ayudar a todo lo que hemos venido platicando. Aquí, como dices tú, también la pregunta es qué tipo de isoflavonas o en qué cantidad o qué marca me puede ayudar a mí. Porque muchas veces algunas mujeres querrán no optar por la terapia hormonal como tal, que digo, ya hay también muchas actualizaciones y de verdad también yo hago la sugerencia, acérquense con sus ginecólogos, porque no es necesario tener que lidiar con los síntomas así. Porque habrá muchas mujeres, en mi experiencia, pacientes que les va muy bien simplemente con agregar este tipo de suplementos a base de soya o, insisto, isoflavonas, así tal cual, pero también habrá mujeres que no logremos quitar 100% todos los malestares. Y bueno, también es bueno platicarlo en conjunto con su médico tratante, un ginecólogo en este caso sería lo adecuado, para ver qué otras opciones de tratamiento hay para que pues ella transite de manera más saludable. Claro, de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo contigo, Mayra. Y me encantó, ¿eh? Me encantó, de verdad, creo que lo hiciste súper puntual. Ya nos dijiste más o menos las fases, las 3 fases importantes alrededor de la menopausia, alimentos, ya nos diste tips de algunos estudios que tendríamos que estar considerando, algunos alimentos, algunos suplementos. Me encanta, muchísimas gracias. Mientras vemos por aquí si alguien tuviera alguna pregunta, ¿dónde te pueden encontrar a ti, Mayra? ¿Tú das consultas solamente presencial o en línea o no consultas? Cuéntanos. Bueno, pues miren, antes de pasar esa parte, ya nada más yo por último quiero concluir que también otra de las preguntas es, ¿qué estudios necesito hacerme de laboratorio para saber si estoy en la menopausia? Les soy sincera, como tal, el estándar es los síntomas. Justamente saber que a partir de los 45 puedo transitar, fijarme en mi ciclo menstrual y fijarme si tengo este tipo de síntomas donde de repente incluso mi estado emocional está variando. No es necesario como tal hacerse un estudio, si los hay. A veces se puede medir la hormona folículo estimulante, que evidentemente va a estar elevada porque estoy tratando de ovular lo último, pero no es necesario. Los estudios como la vitamina D ya son diferentes, son complementarios para mejorar el estado de salud y prevenir factores de riesgo. Entonces, nada más hay que aprender a conocer mejor nuestro cuerpo. Y bueno, pues yo consulto en la ciudad de Uruapan, Michoacán, de manera presencial y pues bueno, ahora gracias a la tecnología, a través de línea. Ahí me pueden encontrar, a través de Facebook me pueden contactar también. Correcto. Y muchas gracias por esta última parte que nos dices también de los adicionales que podríamos estar solicitando. Gracias, de verdad me encantó este ratito contigo, Mayra, y estoy segura de que a las personas que escuchan también. Por ahorita creo que no hay preguntas. Si hay alguna pregunta, por ahí las estaremos resolviendo. Si yo no la puedo resolver, le pregunto a la maestra Mayra y ya ella seguramente me hará favor de ayudarnos a responder. Síganla también a ella en sus redes para que estén ahí atentos. Ella publica cosas súper interesantes, de verdad. Sobre todo si son mujeres, van a aprender muchísimo de seguirla, de ver sus publicaciones. Y muchísimas gracias otra vez, Mayra. Yo sé que tienes tu tiempo bien contadito, pero... Muchas gracias por la invitación y espero que no sea la última vez. Hay varios temas interesantes para la salud hormonal de la mujer y muchas gracias, Eli. Sí, por ahí tenemos un par de temas pendientes. Ya después les estaremos diciendo. Muchísimas gracias. Y gracias a todos que se conectaron el día de hoy. Recuerden que estos videos se quedan grabados aquí en el perfil de Facebook, se suben también a YouTube y bueno, por ahí estaremos subiéndoles algunos shorts o algunas publicaciones con respecto a lo que se dijo el día de hoy. Por ahí te mandan felicitaciones, Mayra. Muchas gracias.
Gracias. Que tengan Buenas buenos. noches a todos. Gracias, gracias. Bye.